Hola, buen día con todos. Espero que estén muy bien. Gracias por conectarse y por compartir este taller. Vamos a esperar un ratito a ver si se conectan más personas. Y bueno, gracias por estar aquí. También estamos tratando de conectar en Facebook y en YouTube, pero creo que está un poco difícil. Hola Krishi, hola Suquitas, hola Caridad, hola Francesca, Ana María, Maru, Cita, Gaby. Gracias a todos por estar aquí. Hola Paul. Hola Citita. Bueno, entonces lo que vamos a hablar hoy son sobre los principios del yoga, sobre las disciplinas del yoga. No sé si todos ustedes están siguiendo un proceso espiritual o un proceso de yoga. Si es que están siguiendo, pueden escribir qué tipo de yoga están practicando, en qué camino están. Y para los que están comenzando, bueno, siempre es bueno escuchar sobre los principios, cómo comenzar. Entonces, vamos a hablar qué significa el yoga. Yoga significa unión con nuestra esencia espiritual. Últimamente o actualmente en el mundo hay muchos tipos de yoga, muchas clases de yoga, y la gente se une generalmente al yoga para tal vez controlar el estrés, para manejar mejor su cuerpo, para ejercitarse, para tener un mejor balance, digamos, entre el cuerpo, entre la mente. Entonces, todos estos objetivos están muy bien, son muy valiosos, lo cual está bien, pero muchas veces estos objetivos de que solamente lo vemos de una manera física o tal vez un poco mental, muchas veces, no siempre, claro, nos separa un poco o nos aleja de nuestro propósito espiritual, del propósito principal por el cual nosotros empezamos a meditar o empezamos un proceso de yoga, un proceso espiritual. Entonces, en el Bhagavad Gita, que es el libro que los Bhakti Yogis seguimos, que fue hablado por Krishna, que es el Señor Supremo, Él nos explica 4 tipos principales de yoga. Estos 4 tipos son, el primero es Jnana Yoga, que es el camino del conocimiento. El segundo es el Karma Yoga, que es el camino del conocimiento, pero en acción, en práctica. Y el siguiente es Ashtanga Yoga, que tiene como 8 ramas, que entre estas están las asanas del yoga, del Hatha Yoga, el proceso de respiración, cómo controlar la respiración. También están varios tipos de meditaciones. Y el cuarto tipo de yoga es el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el yoga que nosotros seguimos. Yo he seguido desde que prácticamente nací, y todos los miembros de Bhakti Tri estamos también compartiendo este camino de Bhakti Yoga. Entonces el Bhakti Yoga es el yoga del amor divino, el yoga que nos ayuda a conocerle al Señor Supremo, a conocer cómo servirle, cómo amarle, cómo acercarnos a Él. Entonces ese es el objetivo del yoga, como limpiar el corazón, limpiar nuestra alma y experimentar armonía con Dios, con la naturaleza y con las demás personas que nos rodean. Y para lograr esto, para lograr esta armonización con las personas que nos rodean, con Dios, con la naturaleza, necesitamos a veces construir un buen carácter, bueno, no a veces, siempre, construir un buen carácter, construir buenos hábitos, buenos principios que nos ayuden a mejorar nuestro proceso espiritual, a tener un proceso más genuino. Entonces, esos son los principios de los que les voy a hablar hoy. Muchas personas los llaman como
disciplinas éticas o como prácticas disciplinadas, como ustedes quieran llamarlo. Muchas escuelas de yoga alrededor del mundo tienen estos procesos disciplinarios cuando uno va a empezar un proceso espiritual, un camino espiritual. Y también en la manera de ver las cosas, no solamente es cuando tú estás siguiendo un proceso espiritual o yoga. Estos procesos o estos principios yo pienso que son principios morales, principios que están siempre ahí y que el mundo entero tiene que seguirlos y debería seguirlos sin incluso seguir un proceso de yoga o un proceso espiritual. Y al seguir estos principios podríamos armonizar mejor nuestras relaciones con las personas, con Dios y la naturaleza. Entonces el primer principio, bueno, son 10 principios, pero en este taller el día de hoy les voy a hablar solamente de 5, para que sea un poco más fácil de entender, para que puedan estudiar mejor y no se haga tan largo tampoco el taller. Entonces, el primer principio es ahimsa. ¿Alguien sabe lo que es ahimsa? Pueden poner en los comentarios. Bueno, ahimsa significa la no violencia. Ese es el principio fundamental de la vida humana, digamos, el primero. La no violencia o compasión con el resto o respeto con el resto. La no violencia significa no causar ningún tipo de dolor, ni siquiera con nuestras acciones, con nuestras palabras y humanamente posible con nuestros pensamientos a todas las personas, animales y naturaleza. Digo humanamente posible porque vivimos en un mundo que se llama la era de Kali actualmente, que es la era de la riña y de la hipocresía. Entonces, en este mundo, en el momento en el que estamos ahora, controlar nuestras acciones, nuestras palabras es un poco difícil, pero mucho más difícil es controlar nuestros pensamientos. La mente siempre está dando la vuelta. Entonces, así no queramos criticar a alguien o tal vez decir palabras que no estén bien con nuestra boca, pero nuestros pensamientos lo están haciendo. Sin embargo, es muy difícil ahora, pero cuando estamos en un proceso espiritual, en un proceso de meditación, eso nos ayuda para controlar esa mente. Entonces, todos nosotros, en lo humanamente posible, vamos a tratar de controlar esa mente y esos pensamientos que hagan daño a otras personas. Entonces, respetar genuinamente y preocuparnos por el bienestar de los demás, de todos, eso es la no violencia. Hay una hermosa frase en sánscrito que se dice para dukkha dukhi. Eso significa que tu felicidad es mi felicidad y que tu sufrimiento es mi sufrimiento. Entonces, cuando pensamos eso, cuando tenemos eso en nuestra cabeza, en nuestro corazón, empezamos genuinamente un proceso espiritual, un proceso de yoga, un proceso genuino. También en la Biblia dice, no hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a ti. Entonces son procesos que en toda clase de religión, en toda clase de camino están presentes. Solamente tenemos que saber ocuparlos y entenderlos. Entonces, la no violencia, el utilizar ahimsa, nos ayuda a no crear un mal karma en nuestras vidas, a no crear reacciones negativas por nuestros actos. Entonces, la razón principal por la que, esa es una de las razones principales por las que los bhakti yogis somos vegetarianos, por ahimsa, por respetar a las demás personas, porque los animales también tienen emociones, también sienten, también tienen sus familias, también sienten dolor. Entonces es nuestro deber respetarlos. Entonces, mientras más expandamos ese sentimiento de compasión, ese sentimiento de respetar la vida de no solamente nuestra familia, sino también de las personas a nuestro alrededor, de los animales, entonces es cuando en verdad nos conectamos con nuestra naturaleza espiritual. La Madre Tierra, en este momento es justamente el momento en el que tenemos que hablar de esto, porque la no violencia también está
referida a no violentar con nuestra madre tierra, con este mundo en el que estamos. Y eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Entonces no es solamente yo no cometo ninguna clase de violencia con nadie, con ninguna persona de mi familia, con una entidad humana, digamos un ser humano. Sí, pero también eso es no cometer ningún tipo de violencia contra los animales y contra la madre tierra. La madre tierra es una energía del Señor Supremo, una energía de Dios que está aquí protegiéndonos, que siente, que tiene sentimientos. Entonces es también nuestro deber proteger a la madre tierra. Pero sin embargo, en el mundo hay tanta contaminación, hay ganaderías, hay deforestación, el global warming está todo el tiempo subiendo por nuestros actos, porque no nos importa quién es la madre tierra ni por qué tenemos que respetarles, pero ese es el principio de Ahimsa. Justamente ahora que estamos pasando toda esta pandemia del coronavirus, del COVID, algunas personas dicen que fue creado por el hombre, que es una bomba biológica, en la cual no me voy a meter porque no entiendo mucho, pero también dicen que una de las razones es porque los chinos vinieron con esto de comer todo tipo de animales, este pangolín. Entonces así se pasó el virus hacia las personas y como nosotros no tenemos el sistema inmunológico para combatir con ese virus, estamos muriendo, hay muchos contagios. Entonces todo esto empezó ¿por qué? Porque básicamente no respetamos la vida de nadie, no respetamos la vida de los animales, porque cada vez hay más mataderos, porque cada vez más seguimos comiendo y consumiendo y no es solo la China, porque nosotros nos ponemos en nuestra cabeza y en el mundo en general decimos como no, es que China tiene la culpa porque ellos comen todo tipo de animales, pero no es solo la China, es todo el mundo. No hay diferencia de comer un pangolín, un murciélago, un pescado, una vaca, un pollo, no hay diferencia. Los animales todos son iguales. Entonces solamente tenemos que cambiar nuestra conciencia, nuestra forma de ver las cosas con conocimiento. Y también con principios, con el principio de Ahimsa, que es el que estamos hablando en este momento. Entonces, todos estos virus y todas estas cosas vienen porque estamos creando un mal karma, porque estamos creando o cometiendo actividades que no están bien. Entonces, en algún momento ese karma va a venir a nosotros. Ahora, actualmente, estamos pagando ese karma. Estamos aquí encerrados en nuestras casas, sin poder ver a nuestras familias, sin poder compartir con nuestros amigos, poder compartir más con tal vez ustedes físicamente, tal vez no tenemos todas las necesidades que teníamos diariamente y estamos sufriendo. De alguna manera sentimos que algo está pasando, que necesitamos un refugio, que no sabemos qué está pasando, pero sí sabemos lo que está pasando. Hemos maltratado la tierra con todo lo humanamente posible, hemos comido todos los animales posibles y ahora ese karma está viniendo a nosotros. Entonces ahora es tiempo de los animales estar allá afuera disfrutando del aire, disfrutando del mar limpio, del agua, del aire puro y nosotros aquí adentro pagando el karma. Entonces no creen que es un momento de pensar conscientemente qué es lo que estamos haciendo, qué principio estamos cometiendo mal, qué karma estamos cometiendo mal. Y así tratar de mejorar nuestra vida. Es difícil, yo sé que es muy difícil cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestros principios, pero no es complicado, no es imposible. Entonces lo podemos hacer cuando estamos en búsqueda de mejorar y de encontrar un proceso genuino para mejorar nuestra vida, para armonizar las relaciones. Entonces eso es Ahimsa. Antes de seguir con el segundo principio, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo sobre Ahimsa? Aquí hay uno que dice,
Saludos, desde mi punto de vista como médico he visto y he evidenciado que la carne es muy necesaria en la dieta. Aporta mucho hierro necesario para la creación de nueva sangre. Bueno, gracias Cristian por tu comentario. En realidad yo no soy médica y simplemente yo lo estoy viendo desde un punto moral o espiritual, de principios morales, éticos, y sí, he escuchado mucho y eso es lo que más. Yo soy vegetariana desde que nací, desde mi nacimiento jamás he comido carne, jamás he comido ni huevos ni pescado y jamás he tenido problemas tampoco alimenticios ni con mi salud. Sin embargo, también tengo que estudiar un poco sobre lo que es la proteína y todo eso, pero en realidad los animales no nos aportan eso, lo que nos aporta es los vegetales, los granos. Bueno, no voy a hablar mucho de esto porque en realidad para eso no hemos hecho el taller, pero el punto es que recién hubo un documental en el que decían que los animales también son alimentados por ciertos tipos de vitaminas, proteínas que no tienen, y ellos son alimentados desde plantas, desde vegetales y les ponen a los animales. Entonces después nosotros comemos eso, pero no necesitamos comer los animales para tener eso. Podemos sacar desde otros lados, desde otros vegetales, proteínas y frutas, nueces y todas esas cosas. En realidad no soy doctor, no soy médico, entonces no te puedo dar los consejos medicinales, pero sin embargo seguro tendremos más talleres hablando más sobre esto, pero básicamente lo que les estoy comentando son principios éticos, son principios morales a los que tenemos que enfocarnos cuando estamos en un proceso genuino espiritual. Entonces, a ver, hay más aquí. Bueno, Braja Mali dice, pero si hay médicos en todo lado del mundo que ya han aprobado que eso no es verdad. Sí, hay muchos estudios que podemos ver en YouTube. Hay una película que se llama The Game Changer que nos explican todo el proceso de una manera medicinal en la que podamos cambiar o alimentarnos de una manera mejor. También dice, ahora hay varios estudios que la carne no es indispensable, hay varios médicos vegetarianos, eso es verdad, también deportistas que son deportistas élites que son veganos, ni siquiera vegetarianos, y sin embargo lo hacen muy bien. Ana Gabriela dice, llevo siendo vegetariana ya casi un año, mis niveles tanto de hierro como de vitaminas están súper bien, sabiendo alimentarse correctamente y cambiando la conciencia. Sí, eso es lo más importante. La mejor película recomendada, Cambio Radical en Netflix. Solo hay algunos que siguen con esa conciencia por falta de conocimiento y por estar apegados a su conocimiento limitado. Había un tiempo en cual médicos también decían que fumar es sano. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios, por su participación. Esperamos poderles ayudar más en este tema. Sin embargo, como les digo una vez más, nosotros estamos enfocados en este momento desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva de conocimiento, de respeto, de no violencia, que es más moral que medicinal. Y claro, cuando uno empieza a ser vegetariano, empieza a cambiar la conciencia, también es importante que cada uno de nosotros busquemos las maneras para estar saludables, para tener buenos niveles de vitaminas, de hierro, y eso también nos ayuda. Pero son diferentes procesos que hay, como dar clic cuando estamos cambiando nuestra vida. Entonces, bueno, igual pueden seguirnos haciendo preguntas por Bhakti Tree o a mi persona directamente y les podemos ayudar en lo que más podamos con sus dudas. ¿Alguien más quiere decir algo de Ahimsa o podemos seguir con el siguiente principio? Entonces, dice, ¿cómo recomiendas dejar el consumo de carne? Bueno, en realidad yo pienso que primero la conciencia
y el saber por qué lo estoy haciendo, porque en el momento que lo hacemos por hacer, el momento que hacemos solamente por una moda o porque una persona, mi mejor amigo dejó de comer carne o porque no sé, está de moda ser vegetariano y hippie y yoguista. Entonces, al hacerlo sin una conciencia, eso no nos dura. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo de la vida? En que en realidad el momento en el que nosotros optemos por tener una dieta vegetariana, lo hagamos sabiendo el por qué lo estamos haciendo, para que nos dure, para que esa conciencia se quede por el resto de nuestras vidas. Mis papás son vegetarianos como más de 30 años y cuando ellos cambiaron su manera alimenticia, lo hicieron con conciencia. Entonces, claro, desde el momento en el que lo dejaron hasta el día de hoy no han vuelto a probar una gota de carne, ni de huevos, ni de pescado, pero todo es con conciencia y eso es lo que te da el momento en el que estudias, en el momento en el que te apegas a personas que te ayuden a entender, que te ayuden a entender este proceso, por ejemplo, de ahimsa, de la no violencia, y estar en un proceso genuino de yoga, un proceso espiritual, y esas son mis recomendaciones en realidad para poder llevar una mejor vida. También ahora en Bhakti Tree estamos abriendo un hermoso restaurante, un restaurante muy rico que se llama Good Karma Bistro, que tiene toda la comida vegana, vegetariana. Vamos a pasar recetas y muchos libros que hablan sobre cómo mejorar tu alimentación y van a probar cosas deliciosas. Hay personas que tienen mucho miedo de dejar la carne porque dicen, ¿y qué voy a comer? Solo voy a comer lechuga y zanahorias, pero no es así. Hay una variedad muy grande de menús, de muchas cosas que nos ayudan más bien nos gusta más ser vegetarianos que seguir comiendo carne. Entonces esperamos que todos nos acompañen en este riquísimo restaurante y así podemos seguir conversando más. Entonces el segundo principio del que les voy a hablar hoy se llama Satyam. Satyam significa veracidad. Obviamente la veracidad es un principio muy importante en una vida espiritual. También, el tratar de abstenernos de engañar, de siempre hablar con veracidad y también decir falsedades, decir cosas que no son ciertas, se vuelven habituales cuando lo hacemos todo el tiempo y eso contamina nuestro corazón, contamina nuestra mente y también contamina las relaciones con las personas que queremos, porque para tener relaciones buenas, con muchos valores, se necesita confianza y para tener esa confianza nosotros tenemos que dar esa confianza mediante la veracidad. Entonces, en un nivel más profundo, la veracidad también se entiende al aceptar que todo lo que nos ha dado el Señor, que son nuestros talentos, nuestra familia, nuestra riqueza, todo lo que Él nos ha dado, lo tenemos que ocupar con gratitud y con humildad. Y por eso es que los Bhakti Yogis se abstienen de apostar, de los juegos de azar, porque el apostar o el estar en estos juegos nos crea una obsesión, nos crea avaricia y también hace que perdamos el respeto por la riqueza que Dios nos ha dado, que nos ha confiado para ser utilizada en buenas cosas. Entonces eso es Satyam. ¿Alguien tiene una pregunta sobre Satyam? Bueno. Entonces el tercer principio es Asteya. Asteya significa evitar robar. Como sabemos en la Biblia hemos escuchado el no robar, es un principio conocido, uno de los mandamientos. Entonces es superar la tendencia de tomar lo que no nos pertenece, tratar de evitar la lujuria por tener siempre más y más. Eso también es muy importante en este principio, dejar la avaricia, dejar la lujuria de robar y de siempre tener más. Entonces, por ejemplo, las personas que son CEOs, que son managers de empresas muy grandes, no todos obviamente, pero hay un estudio que el 25% de CEOs en el mundo
por tanta avaricia que han tenido, de siempre querer más y más, y ya tengo la suficiente fortuna, pero ahora quiero más y más. Entonces, eso contamina el ego, eso contamina, y la lujuria hace que nos volvamos más, que nos volvamos llenos de avaricia. Entonces esto también está relacionado no solamente con robar a alguien más, sino también robarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa el robarnos a nosotros mismos? Significa que no, que otra vez hemos sido dados todos estos talentos, todas estas emociones para ocuparlas de una buena manera. Pero hay veces que no estamos seguros de nosotros mismos, que necesitamos algo para ser un poco más abiertos o talentosos. Entonces ciertas personas consumen sustancias que les hacen ver las cosas de otra manera. Por ejemplo, no todos, obviamente, pero por ejemplo hay personas que quieren pintar un cuadro, quieren hacer música y piensan que no pueden hacerlos conscientemente sin necesidad de utilizar, por ejemplo, drogas. Entonces tal vez las drogas les abren la mente y pueden pintar mejor, pueden utilizar mejor las cosas. Hay veces también que, por ejemplo, en Cuenca, en nuestra sociedad, nuestros amigos nos dicen, pero es que para pasarte bien tienes que tomar. ¿Cómo te vas a pasar bien en una fiesta si no tomas? O si no te pegas esta pastillita. Entonces estamos diciéndonos a nosotros mismos, robándonos esa capacidad de hacerlo sin necesidad de intoxicar nuestra mente y de cambiar lo que nosotros mismos somos. Entonces, los Bhakti Yogis tratan de no consumir, se abstienen de no consumir drogas, de no consumir alcohol. ¿Por qué? Porque eso cambia nuestra mente. Y en el momento en el que estamos en un proceso espiritual, en un proceso genuino, necesitamos que nuestra mente esté completamente sana y completamente llena de nosotros mismos para poder entender, para poder aprender, seguir adelante. Entonces, cuando tenemos prácticas espirituales, también nos damos cuenta que esas prácticas nos ayudan a llegar a esos estados de conciencia mucho más allá de lo que cualquier sustancia intoxicante puede ofrecer. Entonces eso vamos viendo poco a poco cuando estamos avanzando en nuestra vida espiritual, cuando vamos avanzando en nuestro proceso. Entonces eso es Asteya. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre Asteya? ¿Algún comentario? También, alguien dice que hay sobre robar energía por medio de las malas acciones. Eso también es robar. El principio no robar no significa solamente tomar algo, una fruta, o robar dinero de alguien. El no robar significa no robar energía, no robarnos a nosotros mismos y así diferentes cosas. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el principio de Brahmacharya. ¿Alguien sabe lo que es Brahmacharya? ¿Alguien ha estudiado? ¿Tiene una idea? Brahmacharya es el principio que significa, es un principio que nos ayuda a actuar de maneras que nos llevan al Brahman o a una unidad espiritual. También esto está conectado con regulación sexual y abstinencia. Seguramente nosotros conocemos a personas que se han enfocado en una mala manera o han utilizado algo de alguna manera mal, algo por sus impulsos sexuales. Entonces el Bhagavad Gita compara el sexo o la lujuria con una llama abrasadora. Entonces, mientras más alimentamos a esa llama, más grande se hace y mucho más grandes son los sentimientos, los sentidos y ese deseo de tener más y más y más. Entonces, a veces siempre ceder ante esos impulsos sexuales desenfrenados que tenemos en nuestra vida, nos puede causar todo tipo de problemas. Podemos
hay devastación de familias, separación de familias, propagación de enfermedades, un sinnúmero de enfermedades y todo tipo de abusos y violencia. Entonces eso causa el no saber controlar esos impulsos sexuales adecuadamente. Entonces también cuando uno está en un proceso espiritual, o también en muchas religiones como el budismo, el cristianismo, el catolicismo, el hinduismo, tienen monjes y tienen monjas, las cuales se abstienen de tener relaciones sexuales por el resto de su vida, en orden de fijar su mente en su vida espiritual. Porque la vida sexual distrae muchísimo la mente cuando uno está tratando de controlarla. Entonces, por eso que los bhakti yogis se abstienen de tener relaciones sexuales poco saludables, obsesivas y poco éticas. También brahmacharya, ya sea en la vida familiar, en una vida monástica, en los monasterios, se convierte en una experiencia de libertad, de felicidad, de alegría cuando se practica adecuadamente, cuando se la hace de una manera responsable, reflexiva y honesta, con orientación moral y ética. Entonces, bueno, eso es brahmacharya. Si alguien tiene un comentario. Alguien dice, las sustancias naturales son de Shiva o Brahma. Bueno, en realidad las sustancias naturales que alteren nuestra mente o las sustancias químicas que alteren nuestra mente, ninguna se utiliza cuando uno está en un proceso espiritual. En realidad no sé si son de Shiva o Brahma, pero en los principios es que estas sustancias, ya sean naturales o ya sean químicas, no se las utiliza porque nos cambia la mente, nuestra propia conciencia. Entonces, después de brahmacharya, vamos a hablar sobre saucham. Saucham es la limpieza mental y física. Entonces, hemos escuchado mucho en el Bhakti Yoga o en diferentes yogas que no somos el cuerpo, que somos el alma, y eso siempre lo tenemos que tener presente en nuestra cabeza. Pero no por eso, porque somos el alma, tenemos que descuidar el cuerpo de las personas, nuestro propio cuerpo. Entonces es muy importante tener una limpieza externa en el momento en el que uno está en un proceso de espiritual, de meditación. ¿Por qué? Porque en el momento que uno se levanta, por ejemplo, el rato que uno se pega un baño y se purifica y se limpia, uno está más despierto para recibir cosas, uno se siente más listo para hacer las cosas, para entrar en un proceso de meditación o para cualquier cosa, incluso para ir al trabajo. Para uno poder estar vivo y trabajar bien, tiene que estar limpio también externamente. Entonces esa es la parte externa de purificarse, de bañarse. En India, todas las personas en el momento que amanece, lo primero que hacen es irse al río Ganges o a cualquier chorrito de agua que hay ahí y se empiezan a bañar y a lavar los dientes y a purificarse para después hacer cualquier actividad de trabajo o actividad espiritual. Eso es hablando en términos de limpieza externa. Pero también hay la limpieza interna. Entonces, ¿qué es la limpieza interna? Limpiar el corazón, limpiar el alma, limpiar la mente. Y esto se hace a través, obviamente, de la meditación, de procesos genuinos, también de escuchar a personas genuinas que tengan siempre algo bueno que decir, la buena asociación, el no estar asociados con personas que no nos hacen bien, que nos ensucian, digamos, la cabeza, el corazón. Entonces, librarnos de esas personas, tratar de con una escobita sacar para poder mejorar nuestra vida, nuestra conciencia y también sincronizar la mente. Sincronizar la mente significa, así como una televisión, cuando sincronizamos un canal, entonces sincronizamos el canal que queremos. Entonces, por ejemplo, ahora con todo esto del COVID y todo esto del coronavirus, estamos sincronizando todo el tiempo el ver cuántas muertes hay en China, cuántos contagios hay en Estados Unidos, qué tan rápido ha subido la línea de crecimiento en
Italia, en España. Entonces estamos poniendo nuestra mente en eso todo el tiempo, contaminando esa mente, porque en realidad no necesitamos saber cuántas personas han muerto en Italia el día de hoy. En realidad eso no nos hace bien mentalmente. Sin embargo, estamos ahí sincronizando y siempre queriendo escuchar mal esas malas noticias que interfieren en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Entonces, pero cuando sincronizamos, por ejemplo, ahora estamos sincronizados en el live, o estamos en un taller o escuchando meditaciones o leyendo un libro o leyendo tal vez recetas para cocinar algo rico para mi familia o así diferentes temas que hacen que nuestra mente esté limpia, que nuestro corazón no esté con rencores, no esté con malas energías, con malas vibras. Entonces eso es también una limpieza interna, limpiar. Entonces eso es Sao-Cham. ¿Alguien tiene una pregunta sobre Sao-Cham? Y bueno, esos son los 5 principios regulativos o que hemos hablado el día de hoy o disciplinarios. Y el próximo taller vamos a hablar los próximos 5. Entonces, los 5 principios que hemos hablado hoy es Ahimsa, que es la no violencia, Satyam, que es la veracidad, Asteya, que es no robar a nadie ni a nosotros mismos, Brahmacharya, que es la regulación sexual, y Sao-Cham, que es la limpieza física y mental. Entonces, después de haber hablado de estos 5 principios, ¿alguien tiene una pregunta en uno de estos 5 principios o un comentario o algo no les quedó claro o quieran compartir con nosotros? Están abiertos los comentarios. Como les decía antes, estos principios no solamente están dirigidos a personas que estén en un proceso espiritual o en un proceso de yoga o practicantes yogis. Estos procesos en realidad deberían ser utilizados mundialmente, así no tengas un proceso religioso o un proceso el que estés siguiendo. En realidad esto debemos utilizar todo el tiempo y siempre tener en nuestra mente que así es la mejor manera de armonizar nuestra vida para sentir felicidad cuando nos relacionamos con la gente que está a nuestro alrededor. Primero Dios y después todas las personas que están en nuestro alrededor. Ponerlos en práctica en serio llena el corazón de felicidad y bendiciones. Muy importante en esta época ocupar la mente en actividades que nos liberen y nos brinden paz. Sí, es muy importante, sobre todo ahora que estamos aquí en casa, que no tenemos mucho que hacer y que la mente todo el tiempo está dando vueltas para encontrar alguna ocupación. Entonces, es muy bueno que todos ustedes, mediante esta página de Bhakti Tree estamos dando varios talleres sobre diferentes temas. Mañana hay un hermoso tema sobre quién es Krishna, para los que saben, para los que están aprendiendo, para los que ya lo conocen. Entonces hay muchos talleres, no solo en Bhakti Tree, que es esta página, sino hay muchos talleres más alrededor en Facebook, Instagram, que son muy buenos. Uno de los tips que podríamos ocupar en este tiempo es utilizar nuestro celular, utilizar las redes sociales para sincronizar nuestra mente adecuadamente, para encontrar un balance. Claro, no les puedo decir no vean nada que no es relacionado con buenas cosas, porque hay veces que es un poco imposible, pero tal vez la mayor parte del tiempo tratar de sincronizar esa mente adecuadamente, tratar de hacerlo de una manera que nos purifique el corazón, que nos purifique el alma. Y como hablaba hace unos días y le decía a alguien, tenemos que hacer cosas que en el momento en el que salgamos por la puerta y abramos y por fin estemos libres de hacer nuestra vida habitual, nuestra vida cotidiana, hayamos aprendido algo. Entonces, eso es el estar atrapados aquí, es por algo. Primero es porque sí, obviamente estamos pagando un karma, y después es porque
estamos para aprender, no hay bien que por mal no venga. Entonces, si estamos aquí, si no tenemos en qué ocupar mucho nuestra mente, si tenemos el tiempo de no estar trabajando, el tiempo de no estar todo el tiempo ocupados, sino estar solamente con nosotros mismos y nuestras familias, entonces podemos ocupar eso para llenarnos de buenas cosas, para aprender y para cuando salgamos de esa puerta de nuestras casas hayamos aprendido tanto que nuestra mente y nuestro corazón sea diferente, esté más abierto. Entonces eso es el objetivo de también estos talleres, de ayudarles a todos a que aprendan más, a que se llenen de buenas cosas. Entonces esperamos que podamos seguir con esto. Muchas gracias Vana y Prahlad Nishimha Prabhu por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes, de abrir nuestra mente y de hablar de temas que nos ayudan a trascender, que nos ayudan a crecer y que no nos estancan en nuestra vida cotidiana. Dice... Esta es una oportunidad de Dios que Dios nos da para ocuparnos y promulgar este tipo de enseñanzas para mejorar nuestra conciencia. Sí, muy bien. Hagan un taller sobre los sadhanas, por favor. Gracias, Maru. Vamos a tener presente. Si tienen más recomendaciones de talleres, también nos pueden poner y nosotros tomaremos en cuenta. Y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por participar el día de hoy. Espero que todos estos principios les haya servido, les ayude en su crecimiento espiritual. Y bueno, nos vemos el próximo domingo para contarles los otros 5 principios. Y espero que todos estén bien, felices en su conciencia con Dios. Y aquí estamos siempre para ayudarles, para responderles sus preguntas, para juntos caminar en este proceso lindo de la vida espiritual. Entonces, mucha energía, mucho amor en este tiempo. Aprovechen todo este tiempo, aprovechen y llénense de cosas buenas para poder después contar nuestra experiencia y lo que hemos aprendido en este tiempo. Muchas gracias y van a subir este taller a YouTube. Sí, hay cómo guardar el live y subirlo. Un abrazo grande a todos. Namaste, Hare Krishna y nos vemos pronto.